Teresa, bienvenida a Manantial en Ansorena. Soy Teresa Zabel, 2 veces campeona olímpica, 5 veces campeona del mundo, una persona que tuvo una carrera deportiva larga, no sin dificultades, porque hace 40-50 años ser una mujer deportista y más en España era tremendamente difícil, pero la realidad es que pude cumplir todos mis sueños. Un sueño no es más que un deseo de lo que tú quieres que pase en el futuro. Durante 20 años tuve el privilegio de salir al mar prácticamente todos los días. Estos privilegios pues nunca vienen solos. Yo siempre digo que vienen con responsabilidades. Nadie lo va a tener fácil del todo. Todo pasa, hay que aguantar y todo pasará. Como me decía siempre mi abuela, en la vida nada ocurre por casualidad. La oportunidad nunca se va a cruzar si la preparación no ha sido suficiente. Mis hijos son mis mejores medallas. O cuidamos el océano o dentro de X generaciones pues nos vamos a extinguir. El océano al final es la razón de ser por la que estamos aquí. Teresa, bienvenida a Manantial en Ansorena. Muchas gracias Sofía por invitarme y feliz de estar aquí en Ansorena hablando contigo. Muchas gracias. Hemos pensado mucho este set, la verdad que estoy muy contenta porque hemos pensado en una obra específica que nos lleve y nos traslade un poco al mar. Claro. Que es un poco la obra es preciosa, ¿no? Es el motor de tu vida, o por lo menos desde el inicio. Y nada, la verdad es que estoy súper agradecida de que estés aquí, que nos dediques tiempo y que puedas compartir con toda la comunidad de Manantial toda tu experiencia, que me parece que es súper enriquecedora. Venía pensando mucho en una frase que yo creo que cada uno también se lo puede llevar a su terreno. Y es que cuando uno recibe algo en la vida y le da un propósito, tiene esa necesidad de devolverlo, de devolver eso que ha recibido. ¿Tú a día de hoy sientes que lo vives así? Totalmente. La verdad es que yo muchas veces digo que durante 20 años tuve el privilegio de salir al mar prácticamente todos los días. Yeah. Y aparte de perseguir un reto deportivo, un objetivo, también me dio la oportunidad de aprender muchísimas cosas del mundo del mar que la gran mayoría de la población no va a poder ver a lo largo de toda una vida, o aunque vivieran 3 veces. Con lo cual, la verdad es que estos privilegios pues nunca vienen solos. Yo siempre digo que vienen con responsabilidades. Y esa responsabilidad es la de hacer algo con todo aquello que he aprendido. Y no digo con lo que he aprendido en una carrera deportiva, sino con lo que he aprendido del mar en sí, ¿no? Como un ecosistema pues amenazado y que entre todos tenemos que empezar a cuidar. Quiero que te presentes, que resumas tu vida y que la gente que no te conoce pues entienda un poco tu recorrido desde el principio, desde tu infancia. Pues yo soy Teresa Zabel, 2 veces campeona olímpica, 5 veces campeona del mundo, una persona que tuvo una carrera deportiva pues larga, no sin dificultades, porque hace 40-50 años ser una mujer deportista y más en España era tremendamente difícil, por no decir casi imposible, pero la realidad es que pude cumplir todos mis sueños. Y desde hace ya pues casi 30, esos sueños quedaron aparcados, pero me han servido para un aprendizaje que intento poner al servicio de todas esas personas que lo puedan necesitar, bien a través de mi Fundación Ecomar o bien a través de temas profesionales que llevo a cabo. Hay una frase tuya que subrayé en el libro que acabas de presentar y que acaba de sacar, que es maravilloso. Luego lo incluiré en las referencias porque creo que cada uno nos lo podemos aplicar a nuestra propia vida y es lo que me ha gustado, ¿no? Que es: los sueños necesitan fuerza, pero también amor. ¿Cómo me explicas esa reflexión tuya? Bueno, es que un sueño, puedes tener muchos tipos de sueños, ¿no? Y esto es un poco lo que explico también en el libro y cuando doy conferencias, que al final tú decides que quieres perseguir un sueño y dependiendo del tipo de sueño que sea, el precio que vas a pagar es más alto o más bajo. Y la inmensa suerte que tenemos todos los que vivimos en esta parte del planeta es que podemos tener sueños. Ahora,
Sacas tu menú, igual que cuando vas a un restaurante, pues te cuesta más barato un café que no sé, que un langostino. Pues tú aquí también dices, no, yo quiero un sueño muy ambicioso y el precio que voy a pagar es más alto. Y en ese recorrido, pues necesitas acompañamiento. Y el acompañamiento primero viene por parte de tu familia, que son los que te dan amor, los que te dan, pues, ese sentimiento de que tú sí puedes, aunque pienses que no, te apoyan y están ahí contigo, y luego poco a poco pues vas evidentemente creciendo como deportista y como persona y vas llegando cada vez más lejos. Háblame de tu familia, de tus padres y tus hermanos. Sí, pues mira, nosotros somos 6 hermanos, Sí. 4 chicos y 2 chicas. Entonces yo soy la segunda y crecí rodeada de niños, porque mi hermana nació bastante más tarde, yo ya tenía 11 años y ya estaba compitiendo. Mis padres son ingleses los dos, bueno, mi padre ya falleció y yo nací en Inglaterra. Y nos venimos a vivir a España, no lo recuerdo porque era un bebé, y entonces para mí mis primeros recuerdos son en Málaga. En Málaga, y casi me atrevo a decirte que uno de mis primeros recuerdos es en la playa de Málaga, viendo ese mar Mediterráneo del que luego me enamoré y haciendo castillos de arena en la playa con mi hermano mayor y el que me sigue. Y el estar rodeada por 4 chicos, yo creo que fue algo que me marcó mucho, porque yo siempre quería hacer lo mismo que hacían ellos y ellos me lo ponían difícil, pero eso lo que hizo fue que yo creciera y me hiciese más fuerte y creyera cada vez más en mí misma. ¿Qué lección aprendida te quedas de tus padres en este entorno familiar que has querido aplicar en tu vida o que has tenido marcado pues un poco como a nivel educación o proyección de vida o como propósito? ¿Qué te han enseñado ellos? Pues mira, ellos yo creo que una cosa muy importante que hicieron con nosotros y que yo he intentado hacer con mis hijos es aprender a ir soltando, ¿no? Cuando tienes que ir aprendiendo a soltar, porque para mí lo más difícil de ser madre es que evidentemente de repente de un día para otro tienes en tus manos la cosa más preciada que has tenido jamás. Y te entran unas ganas increíbles de querer protegerlo, de cuidarlo, de que no le pasa nada, pero luego va creciendo y tienes que ir soltándole y preparándole para la vida. Y esto fue algo que yo creo que mis padres hicieron muy bien con nosotros, no fueron sobreprotectores. Y cuando unos padres no son sobreprotectores, al final haces que esa persona se prepare para la vida, para saber resolver situaciones, para saber resolver problemas y para salir adelante. Y esto es algo que yo creo que no eres consciente de lo difícil que es eso hasta que tú tienes tus propios hijos. Y luego tus hijos llegan a esa edad y decir, ¿y le dejo ir andando solo al colegio o no le dejo ir andando solo al colegio? Lo fácil es decir que no, pero lo correcto y lo que les prepara realmente para lo que viene es ir soltando. Me viene enseguida una imagen tuya como también muy relacionada a lo de, que acabas de decir, de soltar a momento navegación. O sea, hay mucho que soltar y amarrar o saber dirigir, Sí. ¿no? Un poco como el rumbo de ese barco en el que estás navegando. Me parece una relación bonita también de cara a los hijos en ese aspecto. Tu infancia entonces es cerca del mar, está Así claro es. que tiene un impacto en ti directo, pero ¿cómo conoces tú el mundo de la vela y como inicios de los Juegos Olímpicos? Claro, pues mira, los Juegos Olímpicos los descubrí con 11 años y los descubrí viendo la tele. Un verano de 1976, y allí habían empezado los Juegos Olímpicos. Yo estaba en Inglaterra ese verano, que me habían mandado mis padres con mi hermano mayor a conocer un poco el país donde había nacido, la cultura, y estábamos en casa de una familia. Y el padre siempre estaba en el jardín jugando con nosotros, hasta que un día no salió al jardín. Y yo entré en la casa a buscarlo, a preguntarle que por qué no estaba en el jardín, porque era el que organizaba los juegos, era el alma mater de esas tardes. Y me dijo que no iba a salir porque habían empezado los Juegos Olímpicos.
Claro, cuando vio mi cara de pena, pues debió decir, esta no sabe lo que es esto. Entonces me sentó a su lado y me fue explicando. Y me quedé tan ensimismada con lo que estaba viendo que esa tarde yo decidí que yo algún día quería estar allí. Todavía no navegaba, todavía no competía, no sabía qué es lo que me iba a llevar a los Juegos Olímpicos. Pero yo esa tarde soñé con que quería ir a los Juegos Olímpicos. Y así es como me enamoro de este evento, que es la máxima expresión del deporte, pero sobre todo es cuando realmente me fijo algo que quiero hacer en el futuro, algo que quiero que pase. Y desde ahí, ¿cómo empiezas a trazar esa trayectoria marcada por un sueño? Claro. Bueno, yo siempre digo que un sueño no es más que un deseo de lo que tú quieres que pase en el futuro, que es muy bonito, pero si no haces algo con él, ahí se va a quedar en un deseo. Con lo cual, el sueño llega un día que le tienes que poner una fecha, y el día que le pongas una fecha lo conviertes en un objetivo. Y luego tienes que trazar un plan que te lleve a ese objetivo. Claro, con 11 años yo no tenía más que un sueño, y mi sueño duró muchos años. No desapareció, pero no se convirtió en objetivo. Por una razón muy sencilla, porque al final las chicas no teníamos evento en los Juegos Olímpicos para nosotras en vela. Y eso cuando lo cuentas ahora puede parecer de otro, no te voy a decir de otro siglo, porque lo es, pero de hace 4 siglos. Y no, esto es de hace 40, 50 años. Las chicas podían ir a Juegos Olímpicos en gimnasia, natación, atletismo y poco más. En vela no teníamos eventos. Y de repente, un día, a la vuelta de los Juegos de Los Ángeles 84, o sea, ya habían pasado 8 años desde mi sueño, la Federación Internacional de Vela incluye para los siguientes Juegos Olímpicos un evento para mujeres. ¿Tú en ese momento ya te habías introducido en el mundo de la vela? Sí. ¿O cómo llegas a entrar en contacto con el propio deporte? Bueno, yo llego a entrar en contacto con el deporte porque al final yo me crío en la Costa del Sol, ¿no? En Fuengirola. Sí. Ahí yo cada vez que iba a la playa y veía esos barquitos fuera navegando con velas sin motor, a mí me fascinaba. De hecho, cada vez que alguno, pues a lo mejor entraba en la playa, yo iba corriendo a ayudarles a tirar el barco arriba por la arena, con esa ambición o esperanza de que me dijeran, venga niña, sube, que te vamos a llevar a dar un paseo, cosa que no ocurrió. Pero luego con la construcción del puerto en Fuengirola se abrió un club náutico muy pequeño, muy modesto, pero en el que yo empecé a ir a dar clases de vela y ahí ya fue cuando me enganché. Entonces yo seguí navegando, seguí compitiendo. Estaba en un barco que navegaba sola, una sola persona. Y bueno, y fui mejorando, conseguí ir a regatas al extranjero, no sin dificultad, porque la federación no nos llevaba, entonces me lo organizaba yo para ir. ¿Tú desde el minuto 1 supiste que era el deporte que querías hacer o cómo encontraste? Porque entiendo que, bueno, sería lo que tenías un poco más cercano a ti, pero siendo una chica deportista, ¿cómo eliges enfocarte en ese deporte en concreto o entender que es verdaderamente tu pasión? Bueno, yo empecé en otros deportes. De hecho, corría bastante. Sí. Me encantaba hacer la prueba de 800 metros, campo a través. Luego empecé a jugar al tenis con mi hermano mayor. Íbamos cada sábado a clases. Luego empecé a ir entre semana también. Y era muy competitiva. Deporte que hacía, deporte en el que competía. Estaba también en el equipo de baloncesto del colegio, aunque siempre pues fui muy bajita, ¿no?, para el baloncesto, pero daba igual, yo me empleaba a fondo. Y luego cuando empiezo a navegar, pues yo todavía corría y todavía jugaba tenis. Lo que pasa es que empiezo a salir al mar cada vez más, empiezo a competir cada vez más y poco a poco, pues por descarte, los demás van cayendo, porque hay momentos que la vida no te da para todo y tienes que elegir. Sí, o te ves en ese deporte donde te desenvuelves bien, ¿no? Que también tus habilidades se están potenciando o ves que eres capaz de... Sí, y luego todo eso, por supuesto, Sofía, pero luego me pasó una cosa increíble, ¿no?, cuando salí a navegar. Yo de pequeña era asmática y tenía asma alérgica. Y de hecho, yo recuerdo una cita con el médico, con mi madre. Yo tendría 5 o 6 años, era muy pequeña,
y el médico le decía a mi madre un montón de cosas que yo no entendí, pero acabó con una frase que entendí perfectamente y le dijo: señora, sobre todo, usted procure que esta niña no haga deporte. Ya. Y a mí, que el deporte me apasionaba ya a esa edad, estaba todo el día corriendo, nadando, haciendo cualquier cosa, me acuerdo que pensé, pues te vas a enterar. Y la primera vez que salí al mar a navegar, a pesar de que yo estaba mucho en la playa, en la costa, yo sí recuerdo esa sensación de decir: qué gusto, que aire más limpio. Y eso fue realmente para mí, yo creo que un elemento diferenciador. Empiezas a competir a nivel nacional, local, y ahí te enganchas y empieza tu trayectoria hacia un objetivo en concreto, Claro. ya marcado y definido por ti misma o por quién te guiaba en ese momento. ¿Era tu espíritu pues competitivo o ese sueño que te habías planteado en un momento dado? ¿Cómo se va trazando esa línea? Mira, yo quería competir y quería ser buena y quería ganar a los demás. Y con 15 años yo gano mi primer campeonato de España, pero todo era como muy casual, ¿no? No estaba como muy reglado, porque en aquella época el deporte no estaba tan reglado como ahora y el deporte de las chicas pues menos todavía. Y cuando yo gano mi primer campeonato de España, a los 3 primeros chicos se los llevan al campeonato del mundo. Y sin embargo yo me vuelvo para mi casa. Y con total normalidad, porque entre otras cosas yo pensé que para nosotras no habría campeonato. Mi gran sorpresa fue unas semanas más tarde, cuando a través de un periódico náutico hay un artículo sobre este campeonato y lo leo con sumo interés, pensando, bueno, a ver qué tal le fue a mis compañeros, y al final había un párrafo así chiquitito de 2 líneas que decía: y el campeonato femenino lo ganó la sueca Marit Soderström. Y cuando leí eso pensé: ¿campeonato femenino? Y entonces yo, ¿por qué no he ido? Sí. Porque a mí me han dejado en tierra. Claro. Y entonces empezó a preguntar y me dicen: sí, efectivamente, hay un campeonato femenino, pero tú no has ido porque no hay dinero para las chicas. Y entonces yo pensé, bueno, si solo es un problema de dinero, voy a buscar dinero para poder ir el año que viene. ¿Qué edad tienes ahí? Yo allí tenía 15 años. Sí, y me pasé todo el año pues lavando coches, cuidando niños, dando clases particulares, o sea, cualquier excusa era buena para ahorrar algo de dinero. Y al año siguiente, con 16 años ya, me voy a Hoorn, en Holanda, y participo en el primer campeonato del mundo, que fue una regatista española. Con una tienda de campaña en la mochila, que tenía agujeros y se me había olvidado abrirlo antes de ir. Por la noche llovía, me mojaba, pero a mí me pareció fantástico, porque era el poder hacer lo que tú querías hacer. Y haberlo conseguido por tus propios medios. Exacto. Y eso es algo que te da mucha satisfacción. En aquel entonces las chicas todavía no estábamos invitadas a ir a Juegos Olímpicos. Pero, no lo sé, yo creo que en el fondo siempre tuve esa esperanza de que algún día eso cambiaría. Y efectivamente, eso cambió. ¿Qué papel juega tu familia en todo este camino en el que empiezas? ¿Te guían, te alientan para que lo consigas, te ayudan? ¿Cómo vive tu entorno familiar este sueño que quieres perseguir? Bueno, cuando era joven, sí, el sueño no lo compartes mucho, porque yo me acuerdo un día que solté algo en casa en la mesa con mis hermanos y claro, las carcajadas pues se oían a miles de kilómetros, ¿no? Entonces, a través de este tipo de comportamientos aprendes también a ser un poco celosa con algunos sueños o algunos pensamientos que tienes. Mi familia siempre me apoyó. Me apoyó en el sentido de decir, cuando volvía de navegar me preguntaban, ¿pero te lo estás pasando bien? ¿Te gusta? Sí. Nunca me exigieron. Y yo creo que esto fue muy importante, porque yo tengo compañeros que navegaban conmigo y si les iba mal una regata, pues parece como que era un problema. Mis padres no, siempre fue no, esto lo haces por diversión y está fenomenal que hagas deporte y ya está. Apoyo económico,
no me pudieron apoyar mucho porque las condiciones pues no daban para ello, ¿no? Y además con 6 hermanos pues es difícil. Mi padre estaba en un proceso de cambio porque él había montado una empresa, luego estaba cambiando a otra, tuvo dificultades económicas. Mis padres también en esa época su matrimonio se vino abajo, se acabaron separando, pero esto también ayudó a que con 16 años yo me fuera a Holanda porque había un poco de descontrol. Desde luego mi hija con 16 años, ya te digo yo que no se va sola a Holanda. No se va. Entonces, lo que te pasa en la vida siempre sale para lo bueno y para lo malo. ¿Te ayudaría a desconectar también de una situación que te podía hacer tambalearte o sufrir? Sí, yo lo pasé muy mal en aquella época y la verdad es que irme al club náutico, a estar ahí con los compañeros, que al final echábamos todo el día, salir a navegar, era una manera de, bueno, pues de desentenderte de todo lo que está pasando y a mí aquello fue un balón de oxígeno muy importante. Después de Holanda, que te vas ahí como esa experiencia tuya un poco sola, como primera vez conseguido por ti misma, ¿cuándo llega el gran momento de competir en los Juegos Olímpicos? Bueno, pues llegó mucho más tarde, porque claro, Holanda, estamos hablando del año 81. Claro. Yo participo en mis primeros Juegos Olímpicos en Barcelona 92, 11 años más tarde. Mi primera oportunidad para participar en los Juegos Olímpicos es verdad que era Seúl 88, que es la primera vez que incluyen un evento femenino y yo de hecho cambio toda mi vida, me pongo a navegar en el barco que habían seleccionado para los Juegos Olímpicos con una compañera, me voy a vivir a Barcelona, que es donde estaba el equipo y donde realmente podías mejorar. Me meto entre las 10 primeras del mundo en prácticamente todas las competiciones, o sea que ya había avanzado muchísimo. Pero cuando nos juntan a todos los que habíamos participado en la selección en una sala para leer la lista de convocados, tanto de las 7 clases masculinas como de una clase femenina, llegan a 470 femenino y mi nombre no está. Leen los nombres de otras 2 chicas. Y a mí en aquel momento mi mundo se derrumbó. ¿Por qué no estaba? A ver, razón nunca me han dado. Esto es algo que, y de hecho yo creo que llevé mucho peor el no entender el por qué que la cuestión en sí. Yeah. Porque al final tú muchas veces no puedes compartir algo, pero si te explican el por qué, pues igual lo puedes comprender. Pero a mí jamás se me dio una explicación. Ya llega un punto en que no la exiges, ni la quieres, ni la necesitas, que es lo importante. Pero bueno, sí es verdad que aquello para mí fue una injusticia, fue algo que llevé muy mal, me costó varios meses llegar a interiorizarlo y a decirme, a ver, deja de mirar para atrás porque esto ya no lo vas a cambiar y todavía estás a tiempo de conseguir tu sueño. Y ese es cuando vuelvo, empiezo a navegar y mentalmente mucho más fuerte que antes. Y al final, pues, como me decía siempre mi abuela, en la vida nada ocurre por casualidad, todo tiene un porqué. Y esa desilusión de no ir a Seúl 88 me hizo lo suficientemente fuerte para poder ir a Barcelona 92 y Atlanta 96 y ganar el oro a pesar de todas las dificultades que tuvimos. Cuéntame, háblame de la experiencia de Barcelona. Barcelona fue mágico. Porque claro, ir a unos Juegos Olímpicos es algo único. Si encima esos Juegos Olímpicos son en tu país, pues es algo que vas a poder vivir una vez en la vida teniendo mucha suerte. Y si encima pues te subes a lo más alto del podio, pues yo siempre digo es una triple carambola, ¿no? Porque son momentos... de todas formas, y esto lo cuento mucho en el libro, que lo más importante no es tanto el resultado de una preparación olímpica, sino es todo lo que pasa durante ese tiempo. Al final ponemos el foco en los Juegos Olímpicos, que evidentemente sí es lo más visual, pero esos 4 años que has estado preparando esos Juegos Olímpicos, tienes una cantidad de vivencias, de aprendizajes, de experiencias que realmente valen oro. Personas.
Yo, por ejemplo, cuando me preguntan el momento más emotivo de Barcelona y me dicen seguramente fue el podio, pues no, yo creo que el momento más emotivo fue en la ceremonia de inauguración. Pues claro, para mí por lo menos eran mis primeros Juegos Olímpicos, mi primera ceremonia. Y además tú estás tan metido en tu mundo, tan concentrado, porque justo ese día acabábamos de pasar el pesaje del barco, la medición, tienes que seleccionar qué piezas vas a medir, porque solo puedes medir uno de cada. Entonces, claro, son decisiones difíciles, momentos difíciles, y de repente lo dejas todo ahí en el puerto, te vas a la Vía Olímpica, te cambias, te pones el uniforme, nos suben en un autobús, nos llevan al Palau Sant Jordi, estuvimos ahí, no sé, un par de horas de antelación para asegurar que nadie llegue tarde. Entonces estamos ahí hablando unos con otros, pues como estamos tú y yo ahora. Y de repente nos dicen, no, venga, hay que empezar a moverse. Y nos llevan como por un túnel bajo tierra que unía el Palau Sant Jordi con el Estadio Olímpico. Seguíamos hablando, cada una de sus cosas. Y de repente nos dicen, no, poneros aquí, pararos. Y de repente desde adelante oímos, España, y un ruido que... Bestial. Pero bestial. Fíjate cómo era el ruido, Sofía, que había personas que decían, una bomba, seguro que hay una bomba, han explotado una bomba. Y estábamos todos como diciendo, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, era todo el estadio en pie porque habíamos entrado nosotros a dar la vuelta al Estadio Olímpico. Y aquel momento fue como de repente decir, madre mía, esto es de verdad y ha llegado. ¿Qué supone, y supongo que también es parte de esa emoción tan fuerte, ¿no? de la celebración de la ceremonia, representar a tu país en un deporte, ¿no? O sea, es esa especie como de sentimiento de responsabilidad o de orgullo a la vez, y con toda la comitiva. Bueno, orgullo mucho, porque es por lo que tú has soñado. Yo, si volvemos atrás a cuando yo tenía 11 años y veía esos Juegos Olímpicos en la televisión... ¿Estabas tú en ellos Claro, después? sí, y sobre todo el ver cómo los deportistas entran con el chándal de su país, sus colores, ese orgullo de sentimiento, de pertenencia, y a mí aquello me llamó mucho la atención. Entonces, poder estar yo metida dentro de uno de esos trajes, pues era algo realmente un privilegio enorme. Pero bueno, luego la responsabilidad que tú Sí. dices, mucha también, porque piensa que cuando llegamos a los Juegos de Barcelona, Patricia y yo éramos campeonas de España, campeonas de Europa, campeonas del mundo y número 1 en el ranking mundial. O sea, era como decir, wow, las favoritas, el rival a batir. Y el día antes de empezar los Juegos Olímpicos, un periódico deportivo hacía un poco un análisis de las posibles medallas españolas, etcétera, y salió un titular diciendo, Zabel Guerra, la medalla más segura del deporte español. Yeah. Entonces, claro, eso Qué es presión. para unos deportistas que no están acostumbrados a la presión mediática, porque la vela pasa bastante desapercibida durante 4 años y luego en los juegos de repente pues se fijan un poco en ti. Fue algo que había que gestionar y ese sentimiento de responsabilidad fue enorme. Aparte de lo que es el deporte, efectivamente tú tuviste que pasar muchas adversidades, tanto lo que es ser mujer en un mundo deportivo donde no está tan incluido o no está considerado, un tema económico por el que tienes que luchar. O sea, hay una serie como de impedimentos que entiendo que ante la adversidad, y por lo que veo que me cuentas, te haces más fuerte. ¿Cuál ha sido un poco un momento que digas en esta trayectoria deportiva tuyo que más te ha pesado o sea, o con el que más te ha costado luchar? Porque entiendo que no todo es el deporte en sí, hay mucha Claro. estrategia y mucha preparación detrás. Sí, la verdad es que en un camino hacia los Juegos Olímpicos, como fue el mío, pues tienes que ir superando muchos baches. Pero yo creo que lo importante es no verlos todos como una zancadilla, Ya. sino como una oportunidad para aprender. Y evidentemente,
pues no tenía dinero para comprarme mi barco, pues lavaba coches. Entonces es un poco aprender a que, bueno, nadie lo va a tener fácil del todo. Entonces cuanto más pongas de tu parte, pues mejor. Para mí, sin duda, la adversidad más difícil a la que me tuve que enfrentar fue a un problema médico que tuve, ¿no? Y esto con 23 años, cuando me sacaron las muelas de juicio, me desencajaron la mandíbula y allí se me produjo una lesión crónica que sigo arrastrando y que durante muchos años me producía muchísimo dolor. Dolores de cabeza, dolores de cervicales, neuralgias de trigémino, o sea, realmente hasta tal punto que más de una vez me planteé dejar el deporte porque consideraba que no estaba en condiciones físicas para poder hacerlo. Claro. Y entonces, al final no lo dejé, por suerte pude tirar hacia adelante y bueno, y siempre fue de esas cosas, decía, mira qué mala suerte he tenido aquí, mira qué mala suerte he tenido aquí. Pero luego, ahora, con el paso del tiempo y cuando miro atrás, pienso, mira qué suerte las personas que he conocido gracias a esto. Háblame de alguien que te haya marcado un poco Pues mira, yo en por tu ejemplo, historia. hace ya más de 20 años que me trato con un médico de Vitoria que se llama Eduardo Anitua, Sí. que es uno de mis mejores amigos, que es una persona excepcional y que realmente yo no cambiaría, volviendo para atrás, el no tener esta lesión si esto quiere decir que no lo hubiese conocido a él. Por ejemplo, de hecho le dedico un capítulo en el libro y para mí es lo que yo llamo mis ángeles con bata blanca, ¿no? Que están ahí y que realmente pues se puede decir que me han salvado la vida. Absolutamente. ¿Qué sientes al haber ganado ese oro tan deseado como un poco resultado de todo ese trabajo que llevas preparando durante años? ¿Crees que el éxito se desvanece enseguida o es algo que te alienta al igual que esos momentos de oportunidad que llamas que son al final adversidades en el camino? Bueno, cuando tú ganas el oro piensas que realmente, pues que a lo mejor te va a cambiar la vida. Ya. Y a la semana eso casi que se ha desvanecido. Ya. Entonces, lo que yo creo que es importante, y es algo que hablo mucho con los deportistas, no tienes que pensar porque ganes un resultado, de repente te van a seguir tratando como el día de la victoria durante toda tu vida. No, tú vas a volver a ser un ciudadano pues de a pie, Normal. por así decir, en muy poco tiempo. Y esto es algo que todos nos tenemos que acostumbrar. Perdón. Entonces yo creo que ahí una cosa muy importante es coger todo ese aprendizaje que has ido adquiriendo a lo largo de esos años y decidir qué es lo que vas a hacer con él. Porque cuando tú haces una carrera olímpica, aprendes muchísimas cosas. No es solo el salir, navegar, competir y volver. Y en un deporte como el mío, como en la vela, yo siempre digo que es un deporte tremendamente formativo. Tú imagínate con 10 años que tú cojas y pongas a tu hijo en un barco y le des el timón. Un coche no se lo vas a dar con 10 años, pero le estás dando un barco que conduce él. Y él va a decidir por dónde va. Y él va a decidir cuando hace un cambio de rumbo. Y él va a decidir, y si hay una dificultad dentro del barco, porque venga una ola, porque suba el viento, cualquier cosa, tiene que reaccionar y tiene que saber responder. Entonces, todo esto te da un bagaje y luego sigues navegando ya a más alto nivel y nosotros, si teníamos una regata en Suecia, pues el barco lo poníamos en el remolque, lo atábamos, lo enganchábamos detrás del coche y nos poníamos a conducir 3 días hasta llegar a Suecia. Competíamos y hacíamos lo mismo para volver. Y para eso pues tenías que tener el barco en condiciones, el coche con las ruedas revisadas, el remolque con el permiso para llevarlo enganchado al coche, por decirte varias cosas. O incluso yo llevaba una bolsa grande llena de monederos con los cambios de todos los países por los que íbamos a pasar, porque estamos hablando de que no había euro todavía. Sí. Entonces, todo esto yo creo que es una escuela de vida maravillosa. Y esa escuela de vida hay que aprovecharla. ¿Has vivido algún momento de miedo? Muchos. ¿En el mar?
Sí, sí, muchos, muchos. A ver, cuando sales al mar casi todos los días, el mar es naturaleza. Ya. Y la naturaleza, bueno, aquí en Madrid de repente caen chuzos de punta y luego sale el sol. Pues esto pasa también en el mar. Y si a ti te pilla en el mar, esos chuzos de punta pues pueden venir con rachas muy fuertes de viento, que tú no controles el barco se vuelca. Esto mismo, pues sin ir más lejos, en Atlanta tuvimos un momento en el que se metió un temporal muy fuerte, no había visibilidad, volcamos, no éramos capaces de devolcar el barco por las rachas tan fuertes de viento que había y estuvimos 45 minutos, Begoña y yo, ahí agarradas al barco esperando a que pasara con las olas y el barco que te vapulea y que te tira. Y ¿Qué te entonces, pasa bueno, por la cabeza en ese exacto. momento? Bueno, te pasa por la cabeza, a ver, son momentos que, que aunque no las hayas pasado, te las has imaginado. Ya. Y te tienes que imaginar qué es lo que haría yo en una situación de estas, porque y esto se hace mucho en el mundo del deporte, que tú vas visualizando cosas que te pueden pasar. Y cuando te pasan, pues ya no es esa primera vez de decir, ahí va, ¿qué hago? No, no, ya lo tienes un poco interiorizado y protocolizado. Entonces, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, De todo. todo pasa, Sí. que todo pasa, hay que aguantar y todo pasará. Y efectivamente así fue. Y llega Atlanta. Entonces, Ujú, o sea, en ese momento que has mencionado ahora de miedo, estás compitiendo ujú, en el que va a ser tu segundo ujú. oro olímpico. Así es. ¿Y cómo lo vives? ¿Lo vives de manera distinta que Barcelona, evidentemente, Ujú. por estar fuera del país? Pero ¿es algo más madurado o más visualizado? ¿Te lo habías planteado y ya estabas satisfecha con esa primera victoria olímpica o seguías persiguiendo o queriendo más? Bueno, cuando acaban los Juegos de Barcelona, claro, yo me planteo un poco qué es lo que quiero hacer. Mm, Y, y yo soy de las personas que me tengo que marcar un objetivo, un reto. O sea, no lo hago porque sí. O sea, yo no preparo Atlanta porque digo, ay, quiero seguir preparando Juegos Olímpicos. No. Entonces, el reto que me propongo es volver a ganar el oro y convertirme en la primera mujer en tener 2 oros olímpicos y la primera deportista española, hombre o mujer, ujú. que gane 2 oros olímpicos consecutivos. Además. Entonces yo me pongo este objetivo y bueno, y lo conseguí. ¿M? Pero viniendo a lo que es Atlanta, claro, no tiene ni comparación con Barcelona, por muchas razones. Por nosotros, porque somos españoles, evidentemente la primera, ¿no? Pero es que luego Barcelona, los regatistas, los de vela, estábamos en el corazón de la Villa Olímpica. Estaba la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico justo delante. Claro, Éramos el único deporte que no necesitábamos transporte para ir a nuestra sede. por una ¿Mm? vez. Por una vez, exacto. Y en Atlanta estábamos a 400 y pico kilómetros de Atlanta, estábamos en Savannah, con lo cual Ujú. estábamos en una subsede. Mm, Las condiciones que nos ofrecieron para ir a la ceremonia de inauguración era subirte a un autobús, perdías un día de entrenamiento, hacías la ceremonia y luego volvías y llegabas como a las 3 4 de la mañana de vuelta. Con lo cual es una noche que vas a dormir mal. ¿M? Analizando un poco esta situación decidimos que no íbamos a ir a la ceremonia de inauguración. Nos quedamos pues aprovechando para tener todo perfectamente a punto y bueno, luego el campo de regatas era un campo de regatas muy incómodo, con lo cual la sensación no es la misma que la de Barcelona. Es verdad que nosotros veníamos de un listón muy alto ya. y Atlanta pues estaba bastante más bajo. ¿Qué momento consideras que ha sido como más injusto en tu carrera deportiva? O que lo hayas vivido tú como una injusticia Mm. contra la que no hayas podido luchar o contra la que has podido luchar y has conseguido algún beneficio de ello. Pues mira, yo te voy a decir 2 situaciones. Mm, La primera, cuando no soy seleccionada para Seúl, ¿m? Porque esto realmente has ganado la selección, eres el barco que más posibilidades tiene de traer una medalla, etcétera, etcétera, y de repente pues sale esta lista de convocados y no estás, ¿no? Y sobre todo la incomprensión. Yo creo que decisiones se pueden tomar muchas,
pero yo creo que las personas merecen una explicación, ¿no? Ya. Y ya está. Y luego la segunda, pues después de Atlanta yo soy madre, nace mi hija Olimpia y yo vuelvo a la competición. Vuelvo a la competición con el objetivo de llegar a Sydney en el año 2000. Y claro, evidentemente yo estoy prácticamente un año sin entrenar, entre embarazo y parto, y luego vuelvo a la competición y me midieron exactamente igual que medirían a un hombre después de ser padre, que evidentemente No es lo no tiene mismo. nada que ver. Y por un punto me quedo fuera de la zona de becas. Y en ese momento hubo bastante polémica con este tema y llevábamos mucho tiempo pidiendo un cambio en que revisaran un poco el criterio de las becas para nosotras, pero también para los chicos, ¿eh? O sea, Claro. simplemente te evaluaban una prueba al año y si en esa prueba no estabas entre los 8 primeros del mundo, no tenías beca. Entonces, bueno, cuando se abre este melón, yo pensé que iba a ser una buena oportunidad para forzar a que revisaran los criterios, pero no lo hicieron. Y a mí me ofrecieron una beca a título particular, como haciendo una excepción, y yo la rechacé, porque estábamos pidiendo un cambio para el conjunto de los deportistas. Y me parecía que si yo la aceptaba, pues Se que... dejaba de luchar por ese cambio. Exacto. Y que habría sido muy injusto por mi parte también, ¿no? Aceptarla y dejar que otra persona pues no hubiese accedido a ese privilegio. Y ahí es donde yo dejo de navegar. Y entonces, bueno, fue una decisión consciente, no fue algo que hice así sobre la marcha, pero yo sí tuve la esperanza de que con esto cambiaría algo y tardó todavía bastantes años en cambiar. ¿Crees que esa decisión fue también, estuvo un poco promovida por ese momento, experiencia nueva tuya que habías vivido como madre? ¿Tu prioridad había cambiado o no? Sí, a ver, cuando eres madre, tú lo sabes, todas las personas que sean madre y nos estén escuchando lo saben. Tu escala de valores cambia completamente. Como he dicho antes, de repente tú estás embarazada y en un momento, ¡pum!, te ponen encima tuya lo más valioso que has tenido jamás. Y entonces, evidentemente, le quieres dedicar todo, le quieres proteger, le quieres criar, todo. Pero yo sí me la empecé a llevar a las competiciones, a mi hija, lo llevaba bien y era un poco una ilusión, ¿no? de poder ir a los Juegos Olímpicos con ella. Pero sí es cierto de que yo siempre he tenido como las ideas muy claras de que todo tiene como hasta unas líneas rojas. Y cuando llegas a esta línea roja, ya no pasas de allí. Que fue ese momento determinante donde tú decidiste dejar la competición o dejar de navegar prácticamente Exacto. y cómo pones un inicio a un nuevo rumbo. A partir de Sí. ahí, después de tantos años de dedicación, de entrenamiento, o sea, es una vida volcada en la que también me vienen momentos como pura adolescencia que no has vivido, entre comillas, como un adolescente Claro. de calle. Sí, la adolescencia la vives de otra manera, por muchas razones. Una, porque no te quieres acostar tarde. Otra, porque quieres ir a entrenar todo el día y estar en condiciones físicas para poder hacerlo. Otra, porque todo el dinero al que yo tenía acceso se iba a mi material y a la competición, con lo cual cuando a veces las amigas me decían vamos al cine, yo no iba al cine porque ese dinero yo no me lo quería gastar. Ya. Entonces, claro, son muchas cosas juntas, ¿no? Y es cierto que yo viví una adolescencia pues diferente al de otras chicas de mi edad, pero al mismo tiempo yo estaba conforme con lo que estaba haciendo y fue una decisión propia, porque si alguien te lo impone, pues a lo mejor te parece fatal, O te pero como rebotas. era una decisión mía, tomada conscientemente, pues me parecía muy bien. Y en lo que decías de que de repente dejas la competición, pues sí, es un cambio de rumbo muy importante, ¿no? Porque primero es dejar de hacer lo que más te gusta durante 20 años, ¿no? Y que lo llevas haciendo 20 años y es lo que realmente te encanta, salir al mar. Ya. Entonces es decir, bueno, esto lo voy a dejar de hacer. Y luego es también esa intranquilidad
de decir, ¿y ahora de qué voy a vivir? Claro. Porque el deporte de la vela no es un deporte que te haga rico. Pero a mí, por lo menos en las preparaciones olímpicas, sí pude dedicarme plenamente a eso con la beca, etcétera, y vivir de ello. Luego en el banco, pues cuando me retiré debía tener dinero para un año y medio, no más. Ya. Y a partir de allí, pues, ¿de qué vas a vivir? ¿Y ahora qué? Claro. Claro, ¿y ahora qué? Y esto lo cuento mucho porque yo creo que esto es algo que a muchas personas le puede ayudar, no solo deportistas, sino personas que por una razón u otra han tenido que acabar lo que estaban haciendo y empezar a un nuevo rumbo. Absolutamente, reinventarse, Exacto. no dedicarse a su pasión por una necesidad primordial. Sí. Entonces yo en ese momento yo lo que siempre le aconsejo a la gente es, todos llevamos una mochila en la vida, y una mochila en los que se nos han ido colando algunas piedras de cosas que no quisiéramos pero que ahí están, pero sobre todo con muchos aprendizajes. Y todos esos aprendizajes no te sirven solo para la etapa que acabas de terminar, te sirven también para la etapa que estás empezando. Y todo lo que has aprendido en una fase de tu vida es extrapolable a la siguiente fase de tu vida. Entonces, todo ese aprendizaje de gestión, etcétera, etcétera, lo puse encima de la mesa y fue como fui diseñando mi siguiente etapa. ¿Qué fue? Y luego también, la siguiente etapa yo tenía muy claro que lo quería dividir entre tres pilares, ¿no? Por un lado, mi familia. Yo siempre digo que mis hijos son mis mejores medallas. El segundo pilar, el trabajo, porque hay que poder pagar las facturas a final de mes. Y luego el tercer pilar para mí es lo que llamo la pasión. Y la pasión es el cuidado del mundo marino, ¿no? El devolver al mar una pequeña parte de lo que yo he recibido de él. Y allí es donde pongo en marcha también la Fundación Ecomar. ¿Qué edad tienes cuando te retiras de la vela? Yo tenía 33 años. Muy joven, mi edad. Sí, sí. Muy joven. Sí, también es Acabo verdad de- que hace 30 años nos retirábamos antes que ahora, el deporte. Porque ahora un poco, ¿cuál es la edad? Bueno, ahora aguantan un poco que más. En aguantas? vela olímpica, a lo mejor hasta los 40 aguantas bien. También es cierto que, claro, mi ambición era llegar a Sydney, que habría tenido 35 en Sydney. Y luego quizás plantearme la retirada después. Claro. Y empiezas a fomentar o a trazar un plan, ¿no? Como hablas, me encanta cómo hablas en el libro, que ahora quiero hablar un poco más del libro y de cómo lo relacionas con los Juegos Olímpicos, que me ha encantado la relación y el símil con los colores, ¿no? Pero empiezas a un nuevo sueño con marcas un propósito y marcas una dirección a través de esa pasión, ¿no? Que sigue siendo Claro. el mar. Entonces, cuéntanos un poco de la fundación. Pues la fundación nace ya hace más de 27 años, pues con este objetivo, ¿no? De devolverle cosas al mar. Cuando tú has vivido el mar tanto tiempo y eres consciente de que el mar pues tiene una serie de problemas, mira, yo recuerdo con 13, 14 años salir al mar y el mar estar lleno de residuos flotando. Entonces, lo primero que te enseñan es no pases por encima de lo que flota, porque si lo enganchas en la parte de abajo del barco te va a frenar. Claro. Entonces tú aprendes a esquivarlos. Y esto, claro, es un aprendizaje que va contigo durante mucho tiempo. Pero luego la realidad es que te acabas preguntando, ¿pero por qué está todo esto aquí flotando? Sí, sí, es como esquívalo, no mires, o sea, como que Exacto. gira la cabeza y haz caso omiso a ese problema. A lo que está allí. Entonces yo empecé a fijarme mucho en lo que estaba allí y empecé a investigar y a aprender por qué estaba allí. Y al final te das cuenta de que lo estamos haciendo mal. Primero, el océano lo miramos como si fuese pues esa playa a la que vamos a ir a bañarnos en verano. Que sí, también. Pero el océano es mucho más que eso. El océano al final es la razón de ser por la que estamos aquí. Porque si este planeta no tuviera océano, tampoco tendría vida. Yeah. Con lo cual, lo primero que tenemos que poner en valor es que o cuidamos el océano
o dentro de X generaciones, pues nos vamos a extinguir. Y esto es la Sí. realidad. ¿Has visto un cambio positivo en los últimos años o crees que va a peor ese cuidado del mar? Pues mira, el cambio positivo que he visto desde el inicio de Ecomar hasta ahora Sí. es que hace 27 años, cuando yo le contaba a la gente que quería crear una fundación para cuidar el mar, pues me miraban como diciendo, ¿y para qué quieres hacer eso? Ya. El mar está bien, el mar no necesita que le cuidemos, el mar se cuida solo. O sea, este tipo de frases. Y ahora, cuando hablas con la gente del tema del mar, yo creo que ya todos somos conscientes de que hay un problema. Y esto es un primer paso importante, porque cuando tú quieres buscar una solución para algo, lo primero que tienes que reconocer es que existe un problema. Si Concienciar. no, ¿para qué lo vas a hacer? Con lo cual, eso ya es un paso adelante. Ahora tenemos que seguir educando a la gente y concienciándolos de cómo pueden formar parte de la solución. Absolutamente. Y además, bueno, yo creo que aquí hay muchos, nunca dejas de estar como completo o satisfecho en el proyecto porque siempre piensas que puedes hacer más. O sea, el océano y el mar, o sea, como magnitud, es lo que más, es lo más grande, ¿no? Entonces Claro. entiendo que estaréis constantemente desarrollando proyectos en los puntos más estratégicos. Cuéntanos un poco algún proyecto que es el que sea el que más te ilusione. Bueno, nosotros tenemos 4 grandes pilares de actuación. Uno de ellos es en colegios, educando a niños, porque al final cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a las personas receptivas. Y las personas receptivas tienen entre 9 y 12 años, o las personas más receptivas. Me encanta. Con lo cual hacemos mucho hincapié en colegios. Claro. Como los colegios se terminan en junio y hasta octubre te quedas sin clientes, desarrollamos hace ya 20 años lo que llamamos la Green Pola Ecomar, que es un programa que hacemos en centros náuticos, para que todos aquellos niños que vayan a disfrutar del mar de una manera u otra, me da igual que sea en un barco de vela, haciendo piragüismo, buceo, lo que sea, aprendan qué nos da nuestro terreno de juego y qué es lo que le tenemos, qué es lo que le estamos devolviendo. Porque al final, si tú coges a un tenista, sabe perfectamente cómo es su terreno de juego. Un futbolista sabe cómo es el suyo. Un regatista tiene que saber cómo es el nuestro. Luego, nuestro tercer pilar es lo que llamamos limpieza de costas, porque vamos mucho a limpiar las costas con niños, también con adultos. Primero, para dejarlos más limpios, evidentemente, pero segundo y más importante, para que entre todos, entre lo que le contamos en esa actividad, aprendan de dónde vienen todos estos residuos y qué es lo que estamos haciendo mal para que lleguen aquí. Si hoy miras atrás, ¿qué supone en tu vida ser la única mujer española en ganar 2 oros olímpicos consecutivos? ¿Cómo te pesa eso a día de hoy o de qué manera sigue presente? Bueno, a mí me encantaría no ser la única, me encantaría que fuéramos muchas, porque Ya. eso significaría una gran salud del deporte femenino español. La verdad es que cuando en Atlanta gané el segundo oro, pues nunca pensé que pasarían, no sé, 20 años sin... 20 años, no, 30 años, ¿no? Este año. Sí. 30 años o los que sea desde entonces. Yo pensé que esto sería nada, los siguientes juegos o como Enseguida. mucho 2, habría 2 o 3 más. Y eso a veces cuando lo pienso lo que me hace es valorar que aquellos objetivos que me propuse pues quizás no eran tan sencillos como yo los trataba, ¿no? Yo los trataba como con normalidad. No, mi objetivo es este, voy a intentar conseguir esto. Claro. Era Y luego consciente de que era difícil, pero ahora Sí. cuando miro atrás soy consciente de que era bastante más difícil. ¿Qué legado quieres dejar de tu vida? Hombre, yo quisiera dejar un legado de inspiración, de que las personas piensen que cuando se proponen algo lo pueden conseguir y simplemente pasando por estos diferentes pasos que explico en el libro es una manera de transitar desde donde estás a donde quieres llegar. Que me parece maravilloso, te lo comentaba antes, perdona que te interrumpa, cómo podemos
aplicarnos nosotros o la sociedad, que no podemos igual conectar con esa experiencia, y la mayoría de la gente no conectará con la experiencia que has vivido tú como deportista olímpica, pero sí con esas emociones o con esos propósitos de vida que es algo que todo el mundo puede llevar a su terreno. Claro, es que lo que yo cuento en el libro, y al final es estos 5 aros que te van a llevar de donde estás a donde quieres llegar, a mí me sirvieron en una etapa olímpica, pero también me han servido en diferentes etapas de mi vida, sin ir más lejos en la Fundación Ecomar también. Y son perfectamente extrapolables para que una persona pues que esté en un punto y tenga un objetivo o un sueño de llegar a conseguir lo que sea, pues son perfectamente aplicables, y yo creo que esto es lo verdaderamente importante. Me ha parecido súper inspirador y me ha encantado leerlo, la verdad. Me alegro. De verdad, he ido subrayando un montón de frases y de anotaciones que me llevó a mi terreno. Quiero cerrar con una pregunta. ¿Tú crees en la suerte? Yo creo en la suerte, sí. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos suerte. Primero porque hemos nacido o vivimos en una parte del planeta donde nos podemos proponer sueños, donde nos podemos proponer conseguir cosas, donde podemos tener una buena calidad de vida y donde podemos vivir rodeados de nuestras familias con amor y con calidad de vida. Y eso es para mí el privilegio más grande que hay, con lo cual a nosotros la suerte ya nos ha acompañado. Luego la suerte en proyectos que nos marcamos, yo siempre digo que es cuando la preparación y la oportunidad se cruzan. La oportunidad nunca se va a cruzar si la preparación no ha sido suficiente. Entonces, sí, pero la tienes que tener. Es un ingrediente que necesitas para que ese potaje que estamos haciendo a fuego lento pues salga perfecto. Muchísimas gracias, Teresa, por venir a Manantial aquí en Ansorena. He disfrutado muchísimo de esta conversación y al igual que el libro, me ha parecido muy inspiradora, y ojalá tuviésemos todos la determinación que has tenido tú desde tan joven para perseguir y con propósito y seguridad, ¿no? Algo que nos apasiona. Nada, gracias a ti, Sofía. Me ha encantado estar aquí en el Manantial, en Ansorena, y nada, y ojalá pues muchas personas se inspiren y decidan dar ese paso hacia lo que quieren hacer en la vida, porque les dará mucha satisfacción y serán más felices. Absolutamente.